Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tengan ustedes el doctor Walter está acompañándonos. Sí, Cristi, me dan unos minutos. Claro. Buenas noches. Vamos haciendo las 7 de la noche en punto. Vamos a iniciar nuestro cuarto y último bloque de esta larga jornada, sábado 17 de abril. Y antes de empezar con el bloque, comentarles que ya tenemos alrededor de 520 médicos inscritos en nuestro evento, tanto de Perú como extranjeros, lo cual es un tremendo honor para todos nosotros. Agradecerles a todos ustedes por su presencia, por el esfuerzo que hacen de seguirnos en estas conferencias, y también agradecer a las empresas que nos aportan, nos ayudan, no solamente en este evento, sino a lo largo de todo el año a llevar nuestras actividades académicas. En primer lugar, agradecer a la empresa Bayer, agradecer a la empresa Ibisac, a la empresa Minray Perú, a la empresa Biomédica, a la empresa Ciemédica y a la empresa Cladmed. Nos invitamos a todos ustedes también a visitar los stands virtuales que tenemos en la plataforma. Comentarles igualmente que el día de mañana estamos iniciando a las 8 de la mañana en punto, y el segundo bloque, que pensábamos iniciar a las 10:30, va a iniciarse a las 10 de la mañana. Son 3 conferencias magistrales de duración aproximada entre 40 minutos a 50 minutos cada uno, y las 3 conferencias van a ser transmitidas de forma libre por el fanpage oficial de la ESPOOC. Entonces, ahora sí, los invitamos a este bloque de acretismo placentario, donde tenemos 2 ponentes internacionales y un ponente nacional. Vamos a tocar el tema de acretismo placentario, y para esto vamos a dejar en la moderación a la doctora Cristi Buleje. La doctora Cristi Buleje es parte de nuestra junta directiva, parte del comité organizador de este congreso. Ella es médico asistente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, es médico docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico tutora de los médicos de los internos de medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Entonces la dejamos con ustedes a la doctora Cristi Buleje para que modere este importante tema de acretismo placentario. Adelante, Cristi. Gracias doctor Walter Ventura. Bueno, tengan todos ustedes buenas noches. A nombre de la directiva de la Sociedad Peruana de Ultrasonido y Ginecología y Obstetricia, les damos la bienvenida a este bloque tan importante, ese tema tan importante que es acretismo placentario. Cada vez nosotros, cada día, en la práctica nosotros vemos en emergencia el aumento de la tasa de cesáreas y por ende también el aumento de acretismos, ¿no? Y tenemos que estar preparados todos nosotros a saber qué hacer, a saber diagnosticar qué técnicas como ginecólogos, qué técnicas usar para tratar de disminuir la morbi-mortalidad. Gracias a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, hoy día tenemos unos invitados de lujo, invitados nacionales e internacionales. Tenemos que aprovechar a estos invitados que el día de hoy nos van a dar todos los tips, todos los tópicos importantes para nosotros hacer un buen diagnóstico y también ver cómo manejarlos, pues bien tratamiento médico o bien tratamiento quirúrgico. Estos tópicos el tópico importantísimo que tomaremos el día de hoy. Al final de las charlas, por favor, vamos a hacer las preguntas a los tres ponentes. Y bueno, en este caso les voy a dejar con el doctor José Enrique Sanín. El doctor José Enrique Sanín es de Colombia, es subespecialista en medicina materno-fetal. Él es del Hospital Vall d'Hebron de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. También es médico especialista de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Hizo también especialización en genética médica en la Universidad de Valencia, España. También hizo diplomado en gerencia integral en salud, diplomado en docencia universitaria, y también es médico cirujano de la Pontificia Bolivariana. Bueno, para nosotros
Es un placer tener al doctor José Enrique Sanín. Él tiene bastante experiencia en lo que es el diagnóstico de acretismo placentario. El día de hoy aprenderemos mucho de usted, doctor. Y bueno, al final el doctor va a dar sus 2 charlas. Nos va a hablar de todo lo que es diagnóstico ecográfico de lo que es acretismo placentario. También nos va a dar la charla del establecimiento de un centro de excelencia en el manejo de placenta creta, que a todos nos interesa, a todos los que trabajamos en hospitales, en clínicas, nos interesa mucho este tema. Bueno, al final de todas las exposiciones tendremos a los expositores para poder dialogar y conversar sobre todos los temas que estemos tratando. Bienvenido, doctor José Sanín. Hola, ¿Qué tal, buenas doctor? noches, espero que... Estoy viendo muy bien. Bueno, primero que todo es un placer estar acá, no en presencia física, sino en presencia virtual. Agradecer a Walter Ventura, a la Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología por la invitación, y de verdad que es un honor compartir acá experiencias con el doctor Palacio Jaraquemada, que es un líder en el área, y con el doctor Fernández de Perú. Yo quiero, como tú lo dijiste ahora, es en unos 45 minutos tratar de juntar mis 2 conferencias, y es que es un centro de excelencia y el diagnóstico del acretismo placentario. Debo decir que no tengo ningún conflicto de intereses. Nuestro grupo desde hace unos 4 o 5 años viene trabajando en el tema. Esta es la Sociedad Panamericana de Acretismo, y en la cual, como ustedes ven, es panamericana, pero parece es americana, y tenemos acá 2 islas, que somos el doctor Nieto y soy yo, y nuestro grupo acá en Medellín, el cual trata de integrar o tratar de ser un centro que sea referente para pacientes con patología de espectro de placenta acreta. El objetivo entonces de mi conferencia es tratar de brindarles aspectos prácticos, y este es el primer aspecto práctico. Esta paciente llevaba en fila para la cesárea. Es una paciente que tenía 2 cesáreas previas y tenía una placenta previa, pero no había sangrado, tenía 37 semanas, el doctor la programó a las 4 de la tarde, pero claro, siempre hay el sufrimiento fetal agudo o algo antes, y la programan a las 10 de la noche. Cuando le dan turno, el doctor hace su fan still y encuentra esto, y dice: esto que veo acá no parece normal. ¿Ustedes qué harían? Pues a lo mejor harían cosas diferentes, pero este doctor tomó la decisión de: voy a cerrar la paciente. Simplemente lo que hizo es, la paciente no estaba sangrando, y cogió un Vicryl, cerró la fascia, cerró la piel y la reprogramó para el día siguiente, cuando existiera sangre y glóbulos rojos. Tal vez el doctor podría haber sido objeto de burla en los servicios de obstetricia, pero la realidad es que el doctor actuó de buena fe y actuó bien. A mí me hubiera gustado estar con el doctor Palacio Jaraquemada en ese momento, o con alguno de mis otros compañeros, pero la soledad del obstetra a las 10 de la noche es dura. Máximo tendrá 1 o 2 compañeros, de pronto no había hemoderivados, y la decisión que tomó el doctor de cerrar la paciente probablemente fue la real. Esta fue la realidad. La paciente al otro día la programamos, ya con sangre, con todo programado. Sacamos el bebé por acá, encontramos clásicamente un percretismo, de hecho tenía invasión del parametrio derecho, y se realizó una esterectomía en bloque. La paciente no requirió ni una unidad de glóbulos rojos, y es una paciente sana que está en su casa. Por tanto, encontrar una placenta percreta inadvertidamente en la laparotomía, lo que hizo el doctor fue normal. Lo peor que usted pudiera haber hecho es decir: no, yo soy un berraco, como decimos en Colombia, y voy a sacar el bebé y que sea lo que sea. Eso probablemente sea una medida arriesgada que no se debería hacer. Siempre, si usted encuentra una paciente que inadvertidamente encuentra un percretismo placentario o invasión del parametrio, probablemente ser cauteloso antes de hacer la extracción fetal es una muy buena conducta. Tenemos muchos escenarios clínicos en el espectro de placenta acreta. Tenemos el primer escenario, que es sospecha al realizar el alumbramiento, es decir, es la paciente que tiene un parto normal, entre comillas, y cuando va a sacar la placenta luego de 20 minutos sigue pegada,
y yo deseo hacer una extracción manual de placenta. Ese es un espectro de placenta ácreta. Segundo, el caso que les presenté anteriormente, es la sospecha al realizar la laparotomía para la cesárea. En esa paciente, pues hay unas conductas definidas preestablecidas. Y el tercer escenario clínico es la sospecha o cuando tenemos un diagnóstico antenatal, que probablemente sea el mejor escenario. Cada uno de estos escenarios lo hemos vivido nosotros en cualquiera de las unidades de obstetricia de alto volumen que tenemos en cualquier país en América Latina. Por tanto, uno tiene que estar, o tiene que ser claro, porque tiene que enfrentarse ante una de estas tres eventos clínicos: sospecha al alumbramiento, sospecha al realizar la laparotomía para la cesárea y sospecha ante el diagnóstico antenatal. Y miremos el término sospecha, porque realmente el diagnóstico gold estándar es difícil de dar. ¿Qué es el PAS? Placenta ácreta espectro o espectro de placenta ácreta. Esta es una placenta normalmente adherida. Esta es una placenta que clásicamente hemos llamado acreta, que llega a la decidua y va ya a la decidua, increta que llega al miometrio, o percreta que va más allá del miometrio, pero realmente todo esto es un espectro, el espectro de placenta acreta, y probablemente saber qué tanto está invadiendo no es tan importante, pero lo que sí debemos saber es que esto es causa de sangrado. Cualquier persona que esté enfrentada ante un servicio de obstetricia tiene que saber cómo manejar el sangrado y cómo saber manejar el espectro de placenta acreta. Esto probablemente representa la parte final del espectro, particularmente cuando una paciente está invadiendo los parametrios o una paciente está invadiendo estructuras vecinas como la vejiga o el recto, que el doctor Palacio Jaraquemada nos explicará ahora de manera muy clara. Afortunadamente, y digo afortunadamente, es solo el 25% de las pacientes son placentas percretas. La mayoría de las pacientes que vemos son pacientes como esta, pacientes que simplemente están adheridas y probablemente la extracción de la placenta sea difícil. Yo extraigo la placenta y digo, sangró un poco más de lo normal y empieza a sangrar y empiezo a hacer maniobras. Por tanto, esto es importante, es una publicación de la FIGO, del Dr. Jane Knox, y el cual nos demuestra que la mayoría de pacientes tienen en ese espectro tienen placentas cretas, pero el objetivo es tratar de identificar la localización de esa placenta o ese espectro de placenta ácreta y su grado de invasión, como les voy a mencionar posteriormente. Todos conocemos los factores de riesgo. Cualquier cosa que produzca una cicatriz uterina, cualquier cosa que produzca una invasión del endometrio, como por ejemplo los procedimientos in vitro, las endometritis, o anomalías uterinas, tengan o no tengan corrección, tienen factor de riesgo, pero la cesárea, es el principal factor de riesgo. Y es una realidad que en América Latina y en el mundo las tasas de cesárea van en aumento. Por lo tanto, tener cesáreas o abortos o terminaciones tempranas quirúrgicas del embarazo son factores de riesgo muy importantes. Recordemos que en muchos países de América Latina el aborto es clandestino, por tanto muchas veces las pacientes niegan, pero es normal encontrar pacientes con miomectomía, con resección endometrial, con Ashermans, con legrados, y uno tiene que enfrentarse al paciente y primero preguntarle si existe un factor de riesgo para saberlo, pero teniendo en cuenta que la cesárea es el principal factor de riesgo. Miremos cómo está Perú. En el 2015 la tasa de cesáreas que encontré fue del 36%. 2017, de acuerdo a Lendes, que parece que es una entidad seria, la tasa de cesárea era de 45%, parecida a la de Colombia, 45%. Y encontré que donde trabaja la doctora, que es nuestra moderadora hoy, la tasa del Hospital Nacional Cayetano Heredia, que es un hospital de referencia, es del 50%. Y esa es nuestra realidad. Tenemos una alta tasa de cesáreas. Afortunadamente, la tasa de natalidad en Perú ha bajado mucho y las pacientes tienen 2 hijos por mujer. En Colombia es más o menos 1.9, 2. En Europa es 1. Pero hay países que hay tasa de natalidad de 6 o de 4 o de 5. Si usted tiene 3, 4, 5 cesáreas previas, su riesgo va a ser mayor. Por tanto, no es infrecuente que nos encontremos pacientes con 3 o más cesáreas previas, pero
la baja de la tasa de natalidad hace que sea menos frecuente el acretismo o el precretismo, como por ejemplo en Egipto, donde la tasa de natalidad es del 5 y la tasa de cesárea es del 60%. Por tanto, los doctores de Egipto tienen que estar mucho más entrenados que nosotros para afrontar esto. Y miremos cómo simplemente que la paciente diga tengo una cesárea previa y además tengo una placenta previa, su tasa de acretismo o placenta, espectro de placenta que va a ser mayor. Pacientes sin cesáreas previas y tiene una placenta previa, 3%. Pero si tiene 3 cesáreas previas y tiene una placenta previa, esta paciente es cara o sello. Es decir, esta paciente es muy probable que pueda tener un espectro de la placenta ácreta. Por tanto, siempre basémonos en los factores de riesgo, particularmente también cuando estamos haciendo diagnóstico antenatal. La placenta ácreta es un espectro, es amplia. Por tanto, no vamos a encontrar que la placenta sea toda percreta, o toda encreta, o toda creta. Podemos encontrar zonas de invasión focal, zonas de invasión que comprometen estructuras vecinas. Podemos encontrar una paciente con que simplemente yo lo que haga es remover la placenta manualmente y decir, ay, fue difícil la extracción, sangró un poquito, le puse uterotónicos y ya está, hasta la paciente, como nos va a mostrar el doctor Palacio ahora, que invade el recto, el intestino, el parametrio, y que esta paciente definitivamente tiene mucho más riesgo que esta otra que todos debemos estar manejando día a día en nuestro hospital. La FIGO ha sugerido clasificar el espectro de placenta ácreta de acuerdo a lo que yo encuentre en el estadiaje operatorio. Es decir, yo puedo sospechar una placenta que está a grado 1, que es anormalmente adherida, pero si yo abro la paciente por una cesárea y le encuentro que invade parametrio, digo, esta paciente tiene una placenta percreta estadio 3C. Por tanto, es importante que nos familiaricemos y que miremos las fotos de lo que son espectros de placenta ácreta para que nos familiaricemos con la visión externa. Y quiero traerles acá muchas de las fotos de pacientes que hemos tenido, de pacientes con espectros de placenta ácreta, para que ustedes también se familiaricen con las fotos de intracesárea. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta, les sugiero que lean esta publicación. Si será mejor tener un diagnóstico antenatal o, como decimos acá, que sea lo que sea, hágale. No, realmente es mucho mejor un diagnóstico antenatal. La morbilidad materna es clara que se reduce de manera estadísticamente significativa en pacientes que son atendidas en centros terciarios con recursos por un equipo multidisciplinario cuando hay un diagnóstico antenatal. Por tanto, uno de mis mensajes para llevar a casa es que estas pacientes ojalá tuvieran un diagnóstico antenatal y ojalá sea una paciente de una cesárea previa y particularmente una placenta previa tenga un acceso a un ultrasonido de alta calidad hecha por el doctor Ventura o por cualquiera de los múltiples maternofetales que hay en Perú y que son de excelente calidad y que les puedan orientar más hacia qué hacer con esta paciente. Porque realmente los casos de acretismo o de percretismo o de pacientes con alto riesgo de sangrado deberían ser manejados en hospitales de tercer nivel que, entre comillas, digo entre comillas porque les explicaré más adelante, cumplan los criterios para ser un centro de excelencia en manejo de acretismo. ¿Qué debe incluir? Que el equipo esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, lo cual es difícil de encontrar en nuestro medio, y que haya un maternofetal o un experto en imágenes, un obstetra avanzado, llámese el que sea. Puede ser un obstetra con experiencia o un maternofetal con experiencia. En Colombia es muy común que los maternofetales no sean buenos operadores, sino que simplemente sean ultrasonografistas. Eso es una cosa que se ha perdido y que en nuestro hospital, a las personas que formamos, tratamos de que no sean simplemente, entre comillas, ecografistas o fetólogos, sino que miren integralmente la paciente y sean buenos en la parte quirúrgica. Anestesiólogos con experiencia en casos obstétricos complejos, urólogos con experiencia en reimplantación, en manejo de la vejiga, neonatólogos porque muchos son bebés prematuros, radiólogos intervencionistas, que es difícil de encontrar, pero realmente a veces un radiólogo intervencionista nos puede salvar la vida, y
que tengan de fácil acceso cirujanos colorectales, vasculares, hematólogos, que haya cuidado intensivo de adultos, que haya facilidades de transfusión y por supuesto que en algunos servicios esté disponible el Cell Saver. En nuestro hospital lo está, pero muy rara vez lo utilizamos. Esto es un centro de excelencia para los norteamericanos. Esto lo vamos a debatir ahorita con el doctor Palacio Jaraquemada, a ver si esto es una realidad en América Latina. ¿Qué deberíamos hacer entonces nosotros cuando implementamos factores de riesgo en ultrasonido? Primero, paciente con antecedente de cesárea, mucho ojo el que está haciendo la eco, que mire muy bien esa placenta. Si además tiene placenta previa, póngale mucha atención. Si tiene además edad materna avanzada, cualquier condición que dañe los tejidos del miometrio, sea multípara, por favor, mire y busque estos signos que voy a presentar de espectro de placenta ácreta, porque el ultrasonido aún probablemente no sea el gol estándar, pero sí que le puede ayudar mucho. Cualquier paciente que tenga una placenta previa, este es el cervix, esta es la placenta, piense que puede que no tenga un acretismo, pero con seguridad la extracción va a ser difícil. Este feto a lo mejor usted va a tener que atravesar la placenta para sacarlo, y es muy común que estas pacientes, aunque no tengan acretismo, tengan hipotonía del segmento uterino inferior. Este es el esquema que siempre nos muestran en la COG para decir, esta es la creta que está pegadita acá un poquito, esta es la increta que está en el miometrio y esta es la percreta que está en la serosa. Pero realmente más que esto, es lo que nos va a explicar el doctor Palacio, y es si esta paciente tiene, aunque sea una creta, pero en esta zona, que es una zona altamente vascular, tenga mucho cuidado porque la posibilidad de sangrado es mucho mayor acá que si hay acá. Esta paciente puede tener un percretismo acá, pero yo sé que esto es de muy fácil solución, pero cualquier mínimo acretismo en esta zona, la paciente va a tener mucho más sangrado. Por tanto, siempre que entre una cesárea de una placenta previa, tenga mucha atención en lo que va a hacer. El diagnóstico siempre inicia en el primer trimestre. Paciente con cesárea previa, mire la zona de la cicatriz. Acá hay un embarazo en la cicatriz de la cesárea, que anteriormente llamábamos ectópico en la cicatriz de la cesárea, y este embarazo en la cicatriz de la cesárea va a evolucionar o a una ruptura uterina con un sangrado masivo intraperitoneal o a un espectro de placenta ácreta, es decir, esta paciente va a tener riesgo de sangrado. Esta es una paciente que vimos hace un par de años. La paciente, miren cómo protruye el saco gestacional hacia la cavidad peritoneal, y cuando ponemos el Doppler vemos, este es el fondo del útero, vemos cómo protruye acá. Este es un embarazo en la cicatriz de la cesárea que manejamos exitosamente. Esta paciente, semana 8 de gestación, hace muy poquito la vi y me llamó la atención, tenía 2 cesáreas previas, y miren esta zona probablemente de invasión anormal. Este es el fondo del útero, tiene además unos miomas, y este saco está, diría yo, implantado hacia esta zona. No diría que es una cesárea, perdón, se va a romper el útero, pero definitivamente esta zona de invasión me parece que es anormal. La cito nuevamente a la semana 11 de gestación, este útero es retroverso, y miren esta zona de una placenta que muy probablemente va a ser una placenta percreta. Por tanto, esta paciente desde acá ya le vamos a dar información para dónde tener el parto, cómo va a ser el seguimiento, qué alternativas ofrecerle. En Colombia está aceptado hacer interrupciones del embarazo, en este caso es también un poquito complejo, pero lo hay. Pero pues si no hay la opción, es decir, esta paciente debe tener el parto en un tercer nivel y que haya todos los servicios de atención. Y esto es importante que lo tengamos porque anteriormente nosotros decíamos, esta paciente tiene un ectópico en la cicatriz de la cesárea, no es viable y ya está. Pero realmente sabemos que un tercio de estas pacientes llegan al tercer trimestre, 3/4 partes tienen una placenta normalmente invasiva, y de estas una tercera parte van a tener una placenta percreta. Por tanto, la información que usted le debe dar, la información o la consejería en una paciente que se implante la cicatriz de la cesárea es hacia acá. Es mucho ojo que tiene riesgo de hemorragia, señora. ¿Cómo diagnosticar el acretismo? Pues depende del lugar donde esté, pero
probablemente la ecografía Doppler tenga una sensibilidad y especificidad mucho mayor, es de más fácil acceso y es mucho más barato. Por tanto, esta es la prueba de elección y la resonancia probablemente nos afine el diagnóstico. ¿Qué aspectos técnicos debo hacer cuando estoy haciendo el ultrasonido? Pues siempre nosotros combinamos ecoabdominal con transvaginal con la vejiga medio llena. Mucho ojo con la presión del transductor. Si usted presiona mucho, va a hacer que se pierdan algunos de los signos que voy a mostrar con posterioridad. Utilice el color Doppler, el Power, y por supuesto que tenga entendido que hacia el final del embarazo puede ser difícil hacer diagnósticos y probablemente entre la semana 26 y 32 de gestación es más fácil hacer el diagnóstico de placentas sácretas o percretas. Y siempre descríbale al clínico, si usted no es el que va a operar la paciente, cuál es la localización, la relación con la cicatriz de la cesárea, la extensión de la placenta, hasta dónde va, porque esto le va a ayudar al clínico. No simplemente diga sácreta, increta, percreta, sino diga esta placenta está localizada a 4 centímetros del orificio cervical interno, se extiende desde la parte anterior a posterior, invade o no el parametrio, invade o no la vejiga, en fin, cosa que el doctor que vaya a operar la paciente se haga un aspecto gráfico, inclusive nosotros hacemos gráficos para que el doctor dé cuenta si es que nosotros no vamos a operar la paciente. Y tenemos estos signos importantísimos por ultrasonido: las lagunas placentarias, la pérdida del espacio hipoecoico, las anormalidades de la interfase de la placenta y el útero y las anormalidades del color Doppler. Y esto depende la sensibilidad y especificidad del grupo que la haga. Pacientes con más experiencia, por supuesto que van a tener mucha más sensibilidad y especificidad. Por tanto, si usted lee estos metaanálisis que les voy a mostrar, por favor tenga en cuenta que es que usted no es un epidemiólogo, usted es un clínico, y entre más expuesto esté a ver pacientes con acretismo, más sensibilidad y más especificidad va a tener. Lo mismo, si usted encuentra todo esto es espectro de placenta ácreta, mire qué tan diferentes son. Si usted encuentra que estas pacientes tienen un espectro de placenta ácreta y son diferentes, ¿por qué usted en ultrasonido espera encontrarlas igual? Por supuesto que no. Por tanto, péguese de cada uno de estos signos que voy a demostrar. Primero, espacio hipoecoico. Usted va a encontrar, esta es la vejiga, encontrar esta línea. Cuando usted tiene esta pérdida de este espacio retroplacentario, existe una posibilidad alta de que la paciente tenga un espectro de placenta ácreta. Esta paciente tiene claramente una pérdida del espacio hipoecoico en esta zona. Este es el cervix, la placenta, y esta placenta, voy a decir yo, tiene una placenta anormalmente inserta. Este es un caso de 28 semanas que tuvimos hace muy poco, hace tal vez un par de meses, y en el cual luego de llenar la vejiga la vemos por vía transvaginal y vemos como hay esa pérdida de este espacio hipoecoico. No vemos lagunas placentarias, pero definitivamente decimos esta paciente tiene un espectro de placenta ácreta y como tal la tomamos. Semana 29 la paciente ingresa con un sangrado masivo y decidimos entrar. Esta es la parte por donde sacamos el bebé y miren a lo que corresponde esta zona, casi que llega a la serosa, y al hacer unos cortes encontramos como acá hay miometrio normal y acá la placenta está invadiendo la serosa. Es una placenta percreta en la cual teníamos diagnóstico antenatal y al doctor no le cogió de sorpresa cuando entramos a la 1 de la mañana a operar esta paciente. Segundo punto importante en ultrasonido son las lagunas placentarias. Esto es normal, esto no son lagunas, pero cuando usted encuentre esto, y particularmente está vascularizado, usted diga, esta paciente tiene un riesgo elevado de tener cualquier grado de espectro de placenta ácreta. Esta paciente tiene unas lagunas, y encontrar estas lagunas es altamente sugestivo. Estas no son muchas, pero se puede encontrar mucho más de tener un espectro de placenta ácreta. Si le queda la duda, por favor pídale ayuda y pongan el Doppler color. Tercer punto, esta paciente tiene la vejiga medio llena y acá vemos interrupción de la continuidad vesical. Acá vemos esta línea que está bien, pero acá vemos esto que corresponde realmente, si usted pone el Doppler, a vasos. Cuando usted encuentra esta interrupción de la pared, de la continuidad de la pared vesical, también existe un riesgo elevado de tener un percretismo y un acretismo placentario, como en este caso. Esta paciente la vemos por vía abdominal, la placenta es previa, tiene lagunas, y miremos cómo esta zona es irregular.
Luego le ponemos el Doppler, encontramos que esta es una zona altamente vascularizada, por tanto es otro signo que es altamente sugestivo de espectro de placenta ácreta, como en este caso. Adelgazamiento miometrial, si ustedes ven acá no se ve prácticamente el miometrio, este paciente con 32 semanas y con lagunas, por tanto encontrar ese adelgazamiento es un signo sugestivo también de acretismo, de incretismo y de percretismo, de espectro de placenta ácreta. El bulging o abultamiento, miren acá esta línea normal y acá vemos una lesión que abulta, exofítico, la serosa deuterina se desvía hacia la vejiga y hay un abultamiento, como en este caso, 24 semanas, esta es la placenta, 3 cesáreas previas, y ustedes ven que acá se pierde la zona hipoecóica y vemos cómo esta placenta protruye a través de acá del miometrio, llega a la serosa. Esta paciente la operamos semana 35 de gestación, acá está la parte del fondo uterino, acá está la vejiga y miremos cómo este abultamiento corresponde a esto y cuando hacemos la patología encontramos miometrio y miren la zona de abultamiento que es prácticamente varios cotiledones. Por tanto, siempre tenga una correlación patológica de las cosas que usted está valorando en estos casos. Hipervascularización uterovesical. Acá estamos, una paciente con vejiga medio llena y vemos esta zona con aumento de la vascularización. Encontrar esos vasos Doppler es altamente sensible y específico de tener un grado de placenta ácreta. Esta paciente, esterilizamos el útero, hicimos una histerectomía en bloque, miometrio, y acá estaban estos vasos que estaban en contacto con la vejiga y que eran un espectro de placenta ácreta, una placenta percreta que inclusive estaba invadiendo el parametrio. Por tanto, familiarícese por favor no solo con las imágenes ecográficas, sino con las imágenes intraquirúrgicas, para ver también esto, que son los vasos puente, vejiga, miren estos vasos que llegan casi a la serosa vesical o que llegan a la vejiga, son vasos que nutren lagunas muchas veces y que son altamente sugestivos de espectro de placenta ácreta. Esta paciente, miren estos vasos, la imagen en medusa, en la cual vemos estos vasos que correspondían a la representación Doppler. Y acá, al realizar la histerectomía en bloque, encontramos esta zona, que era la zona del percretismo placentario. El 3D es bueno, estas imágenes son hermosas, pero realmente la reproducibilidad del 3D no es mucha. Hagan 3D con Power Engine, entrénense, pero realmente cuando uno está hablando es básese en 2D, imagen bidimensional y en Doppler. ¿Será entonces la resonancia el gold estándar? Pues la resonancia es complementaria. El problema de la resonancia no es la resonancia como tal, el problema de la resonancia es quién la lee, y a veces los radiólogos de cuerpo que hay en nuestro medio no están muy entrenados en valorar la placenta. Nosotros ocasionalmente le mandamos imágenes de resonancia al doctor Palacio y él la mira con sus doctores y él es un experto en leer resonancia para tratar de ver si hay invasión o no parametrial, si hay invasión a órganos vecinos, y nosotros sí que hacemos resonancia, pero realmente no tumbamos el diagnóstico de un percretismo si la resonancia nos dice que no lo tiene, o si la resonancia nos dice que lo tiene, tampoco cambiamos el diagnóstico, porque este estudio lo demuestra, y es erróneamente la resonancia puede cambiar el diagnóstico en un 17% y confirmó incorrectamente el diagnóstico en un 21%. Por tanto, son pruebas complementarias en nuestro medio y puede que no lo sea en Perú. La lectura de la resonancia es difícil. En nuestro hospital hay un doctor, particularmente uno que está entrenado en el tema y al cual hacemos que él lea las resonancias y las miramos en conjunto, los hallazgos ecográficos y Doppler, para tratar de aprender los unos de los otros. La segunda parte de mi conferencia es esto, y es ¿qué es un centro de excelencia de placenta ácreta? Y ya lo mencioné anteriormente. Este fue un artículo de revisión que salió en el 2015, en el cual decía que teníamos que tener un equipo multidisciplinario, que ya se los presenté, expertos en ultrasonidos, cirujanos pélvicos, llámese gineco-oncólogos, obstetras con experiencia, uroginecólogos, anestesiólogos que tengan experiencia en anestesia obstétrica,
urólogos, cirujanos de trauma, radiólogos intervencionistas, neonatólogos, facilidad de unidad de cuidados intensivos, facilidad de radiología intervencionista, unidad neonatal y que haya, por supuesto, servicios de transfusión masiva. Esto probablemente usted diga, pues cualquier hospital de tercer nivel en nuestro medio, en Colombia o en Perú o en Argentina, lo pudiera tener, pero más importante que esto es la experiencia que tenga ese centro o ese hospital de tercer nivel en manejar estos casos, porque no es contar con cada uno de manera descoordinada, es contar este grupo de pacientes o este grupo de personas, porque acá hay instrumentadoras, acá hay neonatólogos, acá hay, en fin, un grupo muy grande de pacientes que manejan en conjunto este tipo de pacientes. Y se sabe que cuando se manejan en conjunto este tipo de pacientes con un equipo multidisciplinario, el pronóstico es mucho mejor, menos tasa de transfusión, menos tasa de herida vesical, menos tasa de lesión ureteral, menos tasa de muerte. Y esto es dos publicaciones del grupo de la doctora Karin Fox, el grupo del doctor Belfort en Texas, donde tuve la oportunidad de hacer una pasantía durante 2 meses en el grupo de placenta ácreta, viendo cómo la manejaban. Pero según ellos, digo según ellos, es un grupo de experto de excelencia, es aquel que tenga 2 a 3 casos por mes, que haya hecho más de 100 casos y que lleve 5 años haciendo este tipo de casos. Y esto va a ser difícil que lo logremos en cualquier país de América Latina, aunque la tasa de cesáreas nuestra sea del 60 o del 70%. Y entonces, más que centros de excelencia, usted tiene que crear grupos de excelencia que siempre, ojalá las mismas personas estén pendientes de este tipo de casos y no usted estar entrenando a una persona cada vez que hay un espectro de placenta ácreta, porque lo que está haciendo es perdiendo la curva de aprendizaje. Y esto lo publicamos o está en vías de publicación en el Acta Obstétrica y Ginecológica Escandinava, en el grupo que lidera el doctor Álvaro Nieto, que está el doctor Palacios, estamos nosotros, el grupo latinoamericano de espectro de placenta ácreta, y donde encontramos que de 77 casos de muertes maternas por acretismo, la mayoría de veces el problema fue una técnica quirúrgica inadecuada, pero también existían pérdida de recursos hospitalarios. Los doctores que le dicen, doctor, usted tiene una placenta percreta, y el doctor dice, no pasa nada, yo voy a sacar ese bebé y le saco ese útero en 3 minutos. Eso es muy común encontrarlo, y el cirujano muchas veces es orgulloso, y el cirujano dice, yo no necesito ayuda de nadie, yo soy un berraco, como decimos acá, y yo saco lo que sea, yo llevo 20 años trabajando en esto. Y eso es una causa de muerte materna, o por lo menos que lleva a morbilidad, y eso lo estamos próximos a publicarlo, esperamos que ya los revisores lo acaben de hacer. Y también encontramos que estas muertes maternas, y este artículo lo sometimos a la American Journal, está también en revisión, en conjunto con Álvaro y con el doctor Palacio Jaraquemada, encontramos que la forma más severa de la complicación, que fue la muerte materna, que fue lo que estudiamos, puede ser prevenida con intervenciones simples, como tener un grupo de manejo de acretismo placentario, y eso es lo que vamos a hacer. Álvaro Nieto es un doctor de Cali, es un compañero mío y un amigo, es un experto en esta área, y Álvaro, con un grupo latinoamericano de placenta ácreta en el cual estamos, hizo una encuesta en todos estos países de América Latina, en el cual está por supuesto también Perú, y encontró que muchos de los hospitales no hacían ni 10 casos al año. Había centros que hacían más de 25 casos al año, 38 centros, pero realmente no estamos muy expuestos en la mayoría de centros a tener muchos casos. Entonces es muy importante no el número de casos, sino no hacer una curva de entrenamiento cada que ocurre un acretismo y un percretismo, sino que sea el mismo grupo que haga estos casos. Nosotros, ¿qué hacemos en nuestro hospital en los 4 años que llevamos tratando de manejar el espectro de placenta ácreta? Pues lo que hacemos es un manejo planeado en casos de sospecha de encretismo o percretismo, pero hay que entender que muchos de estos casos tenemos un equipo de respuesta rápida de hemorragia, lo que llamamos el código rojo es
la paciente tuvo el parto, la placenta se le quedó pegada, el doctor le sacó la placenta y empezó a sangrar. Eso se llama un código rojo y tenemos un equipo de respuesta rápida. Es decir, recuerde que el espectro de placenta ácreta no es solamente el percretismo de que invade la placenta, es también la placenta que se quedó pegada o la paciente que quedó con sangrado después de la cesárea, cuando yo le saqué la placenta y quedó un lecho sangrante. Eso es un espectro de placenta ácreta y estamos tratando o intentamos que en nuestro hospital siempre los doctores traten de solucionar esto, pidan ayuda, llamen al equipo de respuesta rápida que llamamos código rojo para tratar de evitar complicaciones maternas importantes. En pacientes con sospecha de incretismo o percretismo, preoperatoriamente siempre tenemos un diagnóstico antenatal, ojalá. Valoración multidisciplinaria antes de llevar la paciente a cirugía, comento el caso con el radiólogo, comento el caso con el urólogo, con el cirujano, con mis otros compañeros. Hacemos un consentimiento informado claro con la paciente y su familia diciéndole que puede acabar en una cistostomía, en una lesión de ureter, en una hemorragia obstétrica masiva y en transfusiones, y siempre hacemos un plan quirúrgico y anestésico donde haya un plan A y un plan B. Plan A, a lo mejor manejo conservador, plan B, histerectomía, de acuerdo a los hallazgos que encontremos postnatales. En estos casos de placenta ácreta percreta con cesáreas previas, hacemos una cesárea electiva en la semana 35 de gestación. Esto puede ser debatido, pero eso es nuestro protocolo. El día de la cirugía hacemos una reunión preoperatoria con los otros miembros del equipo, la lista de chequeo, valoramos la posición de la paciente, entramos, miramos los hallazgos quirúrgicos, un diagnóstico operatorio, valoramos los aspectos quirúrgicos y después miramos la pieza quirúrgica, documentamos, tomamos fotos y mandamos a patología, lo mismo que los cuidados posoperatorios. Y esto hace parte de un protocolo que todos ustedes deberían tener adecuado de acuerdo a sus recursos que tengan en su medio. Estos son mis recursos. Paciente programada para el jueves 5 de noviembre, ya mandé este esquema, ya sabemos quién es el equipo quirúrgico, el urólogo, el cirujano, el radiólogo intervencionista, el anestesiólogo, el pediatra, y hacemos el grupo acretismo X, Y o Z, y el grupo del chat realmente funciona muy bien. Esto no está publicado, pero realmente creo que involucra a todo el equipo antes de llevar la paciente a cirugía. El día de la cirugía hacemos todo esto. Primero, la paciente tiene anestesia peridural y raquidia. No hacemos anestesia general. La paciente, llegamos y miramos la lista de chequeo con cuidado. Miremos todo esto de la lista de chequeo donde tenemos cada una de las reservas de glóbulos rojos, una de las personas, los números de teléfono que están involucrados en este equipo. No siempre hacemos cistoscopia preoperatoria por el urólogo, pero ocasionalmente lo hacemos, particularmente en grados de sospecha de percretismo, de invasión parametrial, y el urólogo está disponible y cateteriza los ureteres y la llevamos a la laparotomía. Nosotros en nuestro hospital no cateterizamos las ilíacas ni cateterizamos la aorta como un balón de Reboa, porque sabemos, y esto lo podemos discutir, que tiene mayores riesgos quirúrgicos y posoperatorios, pero lo que sí es importante es que nuestro equipo quirúrgico maneje muy bien el retroperitoneo. Operamos la paciente en posición de litotomía con las piernas abiertas, ponemos acá para ver las pérdidas de sangre de la vagina cuando estamos haciendo la cirugía, y esto es muy importante, tener el acceso a la vagina para poder hacer maniobras quirúrgicas que interesen. Utilizamos el fotóforo, todo el equipo está planeado, y miremos cómo tener esta posición de litotomía hace que haya otro ayudante en las piernas de la paciente. Está el cirujano 1, el cirujano 2, el cirujano 3, y acá está el instrumentador, y miremos cómo el espacio quirúrgico se hace mucho mayor. Esa es nuestra técnica. ¿Y qué tipo de incisión hacemos? Pues es debatido. El ultrasonido le va a decir si usted va a hacer una mediana o una transversa baja. La mayoría de autores recomiendan hacer una incisión mediana. Sin embargo, no hay datos suficientes para favorecer uno o lo otro, y en nuestro grupo nosotros preferimos las incisiones transversas bajas por varios motivos. Primero, el control vascular y la zona de trabajo casi siempre es la pelvis. El doctor Palacio Jaraquemada nos va a presentar unos casos dramáticos
de pacientes con compromiso del recto, etcétera, etcétera, pero la mayoría de las veces el control vascular de usted lo tiene que hacer es la pelvis, por tanto una mediana poco más le va a ayudar. Segundo, la mayoría de espectro de placenta ácreta planeadas, ya la paciente tiene una incisión transversa baja por un fanestil, ya le han hecho un fanestil previo, por tanto hacer esta incisión está bien. Tercero, el diagnóstico antenatal de placenta ácreta espectro tiene falsos positivos. Yo hay pacientes que digo, esta paciente tiene acretismo, le hago el fanestil y abro y digo, no, esta señora no tiene nada. Y saco el bebé y la placenta sale fácilmente. Y también porque el ultrasonido y la resonancia tienen falsos negativos. Por tanto, nosotros preferimos hacer el fanestil y convertir, si la paciente tiene una imagen en cabeza de medusa, el fanestil en una incisión de Cherney. ¿Qué es la incisión de Cherney? Básicamente acá está la paciente con su cesárea previa y lo que hacemos es ampliar un poco esta incisión. Resecamos en este caso en pacientes que son muy gordas, inclusive hacemos un poquito de lipectomía, la cual la paciente agradece ahora y en un futuro y su marido también, y lo que hacemos es resecar la incisión y hacer una incisión de Cherney. Esta incisión de Cherney lo que hacemos es, entramos en el fanestil, lo prolongamos, miramos este espacio y lo que hacemos es cortar o desinsertar los rectos en esta zona. Esto le da muchísima visión y como usted puede ver acá, usted mire cómo puede entrar, entramos al peritoneo y mire lo que nos estamos encontrando, esta placenta percreta, que todavía no sabemos si invade parametrios, y encontrar esta placenta percreta, lo que hacemos posteriormente es exteriorizar el útero. Exteriorizamos el útero delicadamente y por ultrasonido identificamos dónde está la zona de la placenta. Hacemos ultrasonido intraoperatorio, esta paciente tenía 34 semanas de gestación, identificamos dónde está la placenta, identificamos el sitio de acceso para hacer una incisión segura, para tratar de sacar el bebé, dejar la placenta in situ y hacer el plan A, que el plan A era hacer una histerectomía con placenta en bloque. Placenta, lo identificamos y posteriormente lo que hacemos es abrir los redondos. Ojo que solamente ligamos los redondos y tratamos de disecar ligeramente el espacio del retroperitoneo del espacio prevesical, pero no disecamos las uterinas ni las ligamos como han hecho algunos autores, porque el feto está vivo y el feto está adentro. Si usted liga las ureteres, si liga las uterinas y liga las ováricas como han descrito algunos autores, usted lo que va a hacer es que el feto se muera. Simplemente cortamos los redondos y hacemos una disección del espacio para tratar de ver en qué nos encontramos y luego procedemos a hacer una cesárea hemostática, simplemente evitando la placenta. Logramos tratar de llegar de una manera muy cuidadosa hasta las membranas. Una vez encontramos las membranas, acá están las membranitas, lo que hacemos es romper las membranas, extraer el feto, entregárselo al neonatólogo y proceder a la disección de los espacios del ligamento ancho, el retroperitoneo, identificar los ureteres y identificar qué tanto está invadiendo la placenta para decidir si hacemos una histerectomía en bloque o no la hacemos. Acá está la paciente, encontramos, acá sacamos el bebé, ponemos un surgé en un solo plano, la placenta la dejamos in situ, lo importante es que no sangre, identificamos esto, hacemos una valoración intraquirúrgica, disecamos el retroperitoneo, identificamos las ilíacas, dejamos reparados los ureteres, dejamos reparados las ilíacas. En nuestro hospital nosotros nos gusta reparar las ilíacas para tratar de sellarlas, pero el doctor Palacios probablemente tiene un abordaje mucho más integral, pero nosotros siempre pensamos que dejar reparadas las ilíacas está muy bien. Tenemos experiencia en el abordaje del retroperitoneo y en la disección de los espacios. Lo que hacemos entonces es hacer la histerectomía en bloque si es del caso, y siempre, a pesar de que mandemos la paciente a patología, abrimos el espécimen
y hacemos una descripción y tomamos fotos. Esta paciente, vemos como acá hay miometrio y acá, y ¿sabe qué nos reportó el patólogo? Dice, sospecha de zonas de acretismo focal, no hay percretismo. Y yo llego abajo donde el patólogo y le muestro, doctor, pero ¿cómo me va a decir que esto no es una placenta percreta? O en este otro caso, miren, miometrio, miren como acá hay un cotiledón. Por tanto, siempre documentamos esto para términos médico-legales y para discutir con el para hablar con el patólogo y hablar de estas lesiones. Por supuesto, no siempre hacemos manejo de histerectomía, en algunos casos seleccionados hacemos manejo conservador, en este caso una paciente con un Belinch y un sándwich uterino. En nuestro hospital, desde que empezamos nuestro manejo planeado de hemorragia obstétrica, hemos tenido 6.100 nacimientos, la tasa de cesárea en nuestro hospital es alta, es del 56%, 4% de códigos rojos, pacientes con sangrados, pero atribuibles a acretismo, solamente el 15% de todos estos partos, el 31% de los códigos rojos. Muchas pacientes, ustedes me dirán, ¿cómo se mejora? Pues con manejo farmacológico, masaje uterino, legrado, balón y o embolización, en un porcentaje muy importante de los casos, balón hidrostático de Bacri, y Belinch, lo que llamamos el sándwich uterino, en 6 casos, o histerectomía de emergencia en pacientes que no mejoran, en algunos casos de embolizaciones o balones fallidos. Pero hay que recordar que estas pacientes ya muchas veces cuando le hacemos la histerectomía están severamente comprometidas. Mucho mejor, como en estos casos, 36 casos de manejo planeado antenatal que llevamos. De estos solamente 4 cumplieron criterio de código rojo de un sangrado masivo. La mayoría de esas pacientes lo que hicimos fue una histerectomía con placenta in situ y en 13 hicimos manejo conservador. Esta es una experiencia limitada. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. Lo que tratamos de hacer es un centro de referencia de espectro de placenta ácreta y lo que tratamos de hacer es también ser un centro de enseñanza para que la gente aprenda en hacer esto y siempre estar el mismo grupo expuesto a estos casos para así ser un grupo de excelencia de manejo, de excelencia de espectro de placenta ácreta, aunque realmente los recursos son más limitados. Yo les sugiero que miren esta página que puede ser debatida algunas de las conductas que tomen, pero es muy explicativa, la hace la doctora Collins, el doctor Palacio Jaraquemada estuvo acá un tiempo, y es gratis, de libre acceso, y ustedes pueden ver paso a paso cómo hacen los doctores de Oxford para hacer sus grupos, sus manejos planeados de placenta ácreta, que puede ser diferente a lo que están haciendo en mi hospital o en el hospital del Perú. ¿Qué conclusiones y mensajes para casa debo hacer? Primero, evite la primera cesárea si es posible. Segundo, el PAS, la placenta ácreta de espectro, es una entidad rara que va en aumento. Tercero, evite las sorpresas. Ojalá realice screening con ultrasonido antenatal y entienda que el ultrasonido no es el gol estándar ni la resonancia, sino que depende de la persona que hace el diagnóstico. Si sospecha una placenta ácreta, ya sea intraoperatoria o intraoperatoria, por favor solicite una segunda opinión, no saque el bebé rápidamente. Y el diagnóstico definitivo solamente se puede realizar clínicamente en el momento del parto y debe ser en lo posible confirmado histopatológicamente cuando sea posible. Y siempre, por favor, tenga implementados protocolos, plan A, plan B, en sus hospitales de referencia para tratar de mejorar el pronóstico de estas pacientes y evitar muertes maternas. De parte mía, de parte de mi grupo, de la Clínica Universitaria Bolivariana, de la Clínica El Rosario, de Medicina Fetal, que aquí están todos mis compañeros, yo agradezco mucho que me hayan oído durante estos 45 minutos y espero ahorita poder debatir con el experto más grande de acretismo, que es el doctor Palacio Jaraquemada, y en el cual estoy muy orgulloso y muy humilde de poder tratar de compartir parte de mi experiencia ante una persona que lo es tal, un experto y un líder. Muchísimas gracias por la atención y espero que haya algunos comentarios al final de la conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor José Sanín Baer. Excelente exposición, doctor Sanín. Importante todos los datos que nos ha dado, todos los tips, toda la experiencia que tiene usted con respecto al acretismo placentario. Como les dije al inicio, el día de hoy en nuestro bloque tenemos excelentes expositores de lujo, debemos aprovecharlos. Es importante al final pues el debate, doctor José Sanín. Importante, por favor, que todos los que están acá presentes nos hagan preguntas para sacar provecho a tan importantes expositores que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias, doctor, muchas gracias por su presencia. Gracias por toda la experiencia que nos ha dado, los casos que nos ha puesto, los videos excelentes de las cirugías, cómo las realizan allá. Nosotros cada vez más acá en el Perú, como usted bien dijo, nuestra tasa de cesáreas se está elevando cada vez más. En todo el mundo, no solamente en el Perú, los procedimientos quirúrgicos que hacemos, las miomectomías, los legrados, y cada vez tenemos más casos pues de acretismo. Me acuerdo yo trabajo en el Hospital Arzobispo Loaiza. Cuando hice mi residencia hace unos años atrás, no vi de residente acretismo, y como médico asistente en el hospital cada año opero muchos casos de acretismo placentario. Cada vez tenemos más casos, van aumentando. Ahora por la pandemia hemos visto que muchos casos están siendo no diagnosticados y nos llegan por emergencia, pues. Importante ver cuándo hacer el diagnóstico, oportunamente referirlo a un centro de mayor nivel, ¿ya? Nosotros acá en el Perú tenemos varios centros de mayor nivel que las pacientes deberían ser referidas oportunamente. Los factores de riesgo que usted nos ha dicho, ¿no? Que todos lo conocemos. Pacientes cesariadas, pacientes con cirugías previas deberían ser referidas a un hospital de mayor nivel oportunamente para poder hacer el diagnóstico. Cada vez nos capacitamos más y debemos pues tener en cuenta eso para hacer un diagnóstico oportuno y referirla. Bueno, muchas gracias, doctor José Sanín, y lo esperamos al final de la charla. Ahora